Compartir es el camino. Cuando a principios de los años 90 Francis Fukuyama propuso su tesis del fin de la historia, muchos estuvieron convencidos que era el advenimiento de una era de riqueza y esplendor para la humanidad, gracias al triunfo de las democracias tradicionales sobre modelos excesivamente colectivizantes. La clave del éxito de la civilización era pensar en individual y apostarle al sueño de la acumulación del capital al máximo nivel. Pero en los últimos días, el caso del niño sirio Aylan Kurdi puso a la vista un drama grave, pero no reciente, sobre la migración de los países subdesarrollados a los países en desarrollo. En algunos casos, estos van huyendo de conflictos bélicos internos, pero la mayor parte de las veces, lo que empuja el éxodo de grandes conglomerados de personas del sur hacia el norte es la necesidad de sobrevivir, generándose los recursos mínimos que les permitan accesar a condiciones de dignidad humana que no son capaces de ofrecerles sus propios estados nacionales. El sueño del norte ha dejado de ser para los grandes conglomerados del sur, ni siquiera alcanzar un estado de bienestar como el que promueve una compleja industria de consumo y una ideología de éxito diseminada a través de los medios de comunicación. Lo que busca la mayoría de migrantes es sobrevivir. Sobrevivir al tránsito por una cada vez más infrahumana ruta inmigrante que pone al descubierto prácticas aberrantes como la trata de personas. Sobrevivir a condiciones de exclusión que generan altos niveles de violencia social y fenómenos criminales complejos como pandillas o maras en el denominado Triángulo Norte de Centroamérica. Samuel Huntington fue uno de los primeros en rebatir la tesis de Fukuyama al señalar que no hubo tal fin de la historia, sino que lo que se venía era una etapa de choque entre civilizaciones, que habíamos dejado la Guerra Fría entre los dos grandes bloques derivados de la Segunda Guerra Mundial, pero que se venían nuevos conflictos propios de las condiciones de vida de cada región del planeta. Las democracias tradicionales se han convertido en democracias eminentemente electorales y no terminan de resolver los aspectos básicos de subsistencia y dignificación de la persona humana. La apuesta sigue siendo el culto al capital, a la riqueza, a la individualidad, y para ello se recurren a mecanismos complejos de ideologización, desde partidos políticos de todos los matices y colores hasta medios de comunicación. Todo ello forma parte de esa red que enajena al espíritu humano en función de la riqueza. Lo que está en juego no son discusiones ideológicas, sino una profunda crisis civilizatoria. La convivencia en la aldea global es la que se debe evaluar con seriedad, especialmente cuando se activan discursos xenofóbicos en sociedades altamente desarrolladas, las cuales parecen preparar el ambiente para justificar una agudización de las políticas antiinmigrantes a fin de frenar una posible oleada del sur hacia el norte. Lo cierto es que la riqueza no es un problema en tanto sirva para mantener un flujo de trabajo capaz de ofrecer la sustentabilidad de la vida humana. Quizás a eso se refería el filósofo moral Adam Smith cuando escribió su tratado La riqueza de las naciones, y no necesariamente estaba tratando de formular un manual para justificar la generación despiadada de riqueza como la convertirían el liberalismo y los fisiócratas clásicos. El camino para sobrevivir como humanidad es compartir. La solidaridad humana debe estar en función de conservar los valores humanos esenciales, preservar la vida y la dignidad humana como el bien supremo. La historia ha demostrado que a la emigración de las civilizaciones occidentales en el pasado se les denominó aventura o expediciones, y su llegada a tierras ancestrales, pero diferentes a las de ellos, se les calificó de descubrimientos. Los inmigrantes pasados se convirtieron en colonizadores, y los habitantes originarios, por ejemplo, en América, fueron siendo desplazados a través de políticas estatales de exterminio o incluso de despojo. Esa misma historia debe orientar las políticas internacionales vinculadas a la emigración. El principio universal que afirma: emigrante fuiste alguna vez tú mismo. Una civilización nueva ya no puede edificarse sobre los pilares de la hegemonía y la dominación, de la acumulación y la segregación de las personas, del consumismo y del bienestar falseado, sino sobre pilares mucho más humanos.
El conocimiento y la técnica no deben ser puestas en función de la ideología de consumo o del poder, sino en favor de preservar la especie, por ejemplo, buscando revertir las condiciones medioambientales actuales y sus subsecuentes malestares humanos. En resumen, el camino es compartir la vida para que no nos derrote nunca la muerte.